Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Voy saludando a todos, vamos esperando ahí. Hola, Ana. ¿Cómo están? Librería Cuentos Topia. Me tienen que decir los nombres, los que tienen el nombre de la página. Así voy conociéndolos. Hojas que cantan libros. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? ¡Ay, se me apagó la música! Ahora sí podemos continuar. Ahí está. Están todos con el mate preparados para que hoy tengo esta historia acá. Si Polonia fuera un pastel, vamos a estar hoy hablando con la ilustradora, con Clau, que tengo que ver, Beliumoni, si no me equivoco. Ahí está, Joe. Muy bien, y Juli, ¿cómo les van? Ahí estamos esperando que se vayan uniendo. Bueno, les vamos a contar. Hola, Celeste, muy bien. Porque a veces uno pone las páginas y es difícil, uno los saluda por el nombre de la página, pero ya a esta altura que nos conocemos, ya tenemos que conocernos por nuestros nombres. Bueno, bienvenidos a todos, ahí está Clau, perfecto. Antes de que la invite a Clau, yo les voy a contar un poquito de qué se trata este libro, Si Polonia fuera un pastel, que es una belleza, si bien es una historia triste, es una historia de resiliencia, es una historia como para leer en las escuelas, estábamos hablando el otro día con Daniela. Así que les voy a leer primero la parte de atrás y les voy a invitar un poquito a ver de qué se trata, a espiar un poquito el libro, porque después nos van a estar contando Daniela y Clau bien cómo fue todo el proceso de esta historia y les vamos a ir mostrando algunas partes de este bello cuento que no pueden dejar de tener, ¿no? Que me parece que es sumamente importante. Vamos a ir a ver. Dice, Elena fue una niña durante la guerra y lo que nos cuenta podría ser la historia de muchos otros niños y niñas que vivieron situaciones muy difíciles como ella. A veces los ruidos de las bombas y de los aviones no permitieron escuchar sus voces, pero ella nos cuenta en voz alta cómo se salvó del final más triste, cómo sobrevivió y pudo crecer, aprender, enamorarse y continuar soñando. ¿Y por qué tenemos que seguir leyendo historias que cuentan cosas tristes? Porque nos ayudan a ser más fuertes, a saber que cuando sucede algo muy malo afuera, debemos buscar algo en lo lindo y lo fuerte que tenemos dentro. Silvina Chemen, que después es la que hace el prólogo de esta bella historia, y yo les voy a contar y les voy a mostrar solo las primeras páginas porque vamos a hacer entrar a Clau, que es la ilustradora y es la autora de las imágenes de este bello libro. Miren acá, les voy a mostrar mientras tanto esta imagen, mientras les cuento así. En el mapamundi, en un punto en forma de asterisco, hay una Elena, y luego otra, muchas Elenas. Unas fueron cayendo en el cono norte, otras en el cono sur. Una es igualita a la otra, muñecas de papel. No se rompieron al caer. Sus rizos rubios son perfectos. Antes de irse a acostar, las Elenas amarran su cabello con cintas del color azul cielo, como el de sus ojos. Hay quien dice que hay que verlas por lo menos 2 veces. Son tan, pero tan altas. Nacieron en una casa judía, aunque parecen polacas nativas. Son las que salvaron los recuerdos, las que salvaron las fotografías de la familia, donde aparecían abuelos, padres, hijos y nietos. Y esta historia arranca con Elena en la escuela y diciendo, si Polonia fuera un pastel me lo comería, dijo en clase Elena, hermana de Lolek. Elena y Lolek eran los hijos de Sonia y de Guedali. Apenas salía el sol, el papá de Lolek y el de Elena corría a la oficina de trenes donde trabajaba desde que salía el sol hasta la salida de las estrellas.
La mamá de ambos permanecía en la casa. La ropa sucia se apilaba como por encanto, la ropa limpia se apilaba como por arte de magia, en espera del calor de la plancha. En invierno había menos que comer y más que lavar y planchar. Se conformaban con papas, hervidas, asadas, fritas. Las papas abundan en las casas pobres. Y vamos a ver por qué Elena dice que si Polonia se fuera un pastel se lo comerían. Ahora les vamos a ir contando de a poquito. Yo la vi por ahí a Clau, la vamos a invitar. A ver, esperen un segundito. A ver, acá la veo. La voy a buscar. Vamos a bajar la música. Acabo de invitar ahí a Clau. Muy bien. Hola, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Bienvenida. Bien, No sabes el placer que además es tenerte acá en este espacio, porque, bueno, más allá de este libro es hermoso el trabajo que haces, así que primero que nada decirte eso. Y yo sé que tenés un ratito muy cortito, entonces lo vamos a aprovechar y lo vamos a exprimir a este tiempo. Quiero que nos cuentes un poco cómo surgió Si Polonia fuera un pastel, cómo te llegó a vos el texto. Y qué te pasó cuando te llegó, ¿no? Esta historia. bueno, hola a todos y gracias por esta invitación. ¿Me escuchan bien? Perfecto, yo por lo menos sí. A ver si ahí nos van diciendo también. Listo. Bueno, me llegó de la mano de Dani, que me convocó con esta historia tan fuerte, y fue todo un desafío porque, bueno, lo que hablamos con ella es que la idea era que no fuera demasiado dramática la imagen. Entonces, trabajamos con colores como para que sea más cálido la llegada de la historia. Y bueno, me llegó el texto con los espacios sugeridos por Dani. Acá yo tengo algunas A ver, páginas como mostranos. para que vean más o menos cómo es el trabajo. Sí, porque la ilustración es a todo, es a página a veces completa, es texto, Claro. página. Había bastante para llenar, digamos, contando también con las imágenes, Sí, mi para con... primer, o sea, todo empieza así en las Ah, páginas donde yo hago los bocetos y los discutimos con Dani. Ahí vos tenés el libro, yo tengo para sí, mostrarles el que esta original imagen es por acá. impresionante cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y obviamente tienen que abandonar todos. Este es el original, está hecho con acuarelas y con lápices de colores. Algunas de las ilustraciones me gusta usar también collage, entonces Sí, como es en el caso de esta página interior, que es una parte también de la tapa, se puede ver que el árbol está hecho en parte con collage de papeles que yo voy juntando y sí. voy guardando para estos casos especiales, o en el Sí, caso, por incluso ejemplo, la primera que mostré cuando leía quienes, que había muchas Helenas, ¿no? En esta historia, no solamente que sí, había una, esta total. que aparecen acá. Sí, esa es una imagen que un poco se despega del resto, porque es como Sí, entrar a la historia por ahí, digamos, ¿no? Digamos que es un poco la presentación de Helena, ¿no? Y de todas las Helenas del exacto. mundo. Y cuando te llegó el texto, ¿empezás por algún lado en especial o vas siguiendo el orden del texto que te da? Porque la verdad que este había mucho para contar con las imágenes y me parece que vos contás mucho más también. Eso es lo que lo hace también bellísimo el Bueno, trabajo. lo primero que hago es leerlo completo y dejarlo reposar porque es como que hay un eco que se queda dentro de uno y va encontrando imágenes. A cada uno le mueve situaciones Sí, personales porque la historia de Elena se puede dar en todas las situaciones, ya sea
en todas partes del mundo, en el pasado o en el presente. Exacto, Entonces sí. es como que, bueno, eh, lo leo y lo dejo y lo leo varias veces para buscar varias imágenes y también en este caso se trabajó con material de investigación que vino de la mano de Dani y que yo también estuve investigando, ella me contó muchas historias del tema de, o sea, los nombres de las comidas, como que hay ciertas palabras que yo no tenía idea, y entonces se empezó todo por la investigación, por tratar Mm. de ubicarnos en ese espacio físico también, que es eh, todos los edificios donde vivieron en ciertos momentos. Entonces, hay un poco de investigación y de historia, Sí. y tratar de traducirlo para que no sea demasiado duro, eh, y, y para que se abra también la historia a más interpretaciones, ¿no es cierto? Exacto, sí. Bueno, yo el otro día cuando estábamos hablando con Daniela del encuentro le decía, mira, estoy marcando un montón de cosas porque más allá del texto que es bellísimo y uno lo va leyendo y releyendo muchas veces porque es una historia que te conmueve, las imágenes también conmueven. Y en cada una, cada vez que las vas mirando, vas encontrando un detalle, esa que y mostrabas el momento donde huyen, que obviamente como esto, contanos esto, mira, acá habíamos descubierto, yo le decía a Daniela, mira, hay el libro que sobresale y tiene la palabra paz, eh, esto de la margarita que aparece representada, ¿no? En varios lados, en la flor de la margarita. Hay como muy detalles en los aviones, los pájaros. Contanos esto, ¿cómo haces para contar con esta forma que Bueno, no es es tan fácil poesía? o sea, No, bueno, por yo te eso. agradezco las palabras, pero eh, tienen que entender que las palabras no son mías, que lo mío No, es pero la también uno imagen. en las imágenes pone palabras Sí, ahí y uno las va encontrando en ese juego, ¿no? Con la imagen también. sí, a lo mejor me cuesta explicar cómo fue el proceso, pero es un tema de los que trabajamos con la imagen que nos expresamos más con la imagen, precisamente. Pero bueno, o sea, yo sentí que es un momento muy doloroso ese en el libro, entonces el texto es muy fuerte, ¿no? Habla de una situación que es muy difícil de entender para un chico, para uno grande también, pero ponerse en la piel de esa nena que tiene que dejar sus cosas, que no hay tiempo para nada, que la guerra se le mete en la cama, porque eso es lo que yo sentí, que Tal esos cual. aviones, que esos estallidos que ella siente, y la familia tratando de llevarse solamente lo necesario. Bueno, me salió por ese lado, hice varios trabajos de lápiz, y lo que sentí es que tenía que ser un trabajo de acuarela, porque yo también trabajo con otras técnicas, pero lo sentí que tenía que pasar la sensibilidad por ese lado, eh, y con algunos detalles en lápiz porque es chiquitito, todo es muy pequeño, o sea, Sí, 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 estaba viendo pueden ver antes. el tamaño que tiene cada cosa y yo trabajo en estos tamaños porque me es más cómodo para escanearlo, digitalizarlo y, y poder pasarlo cuando es un tema editorial. Así que, bueno, ese es básicamente mi trabajo, digamos. No, y se nota, bueno, yo te muestro lo que yo voy descubriendo también, porque uno es un libro que va mirando y va descubriendo un montón de cosas a medida que lo va mirando. La imagen que está en la tapa, por ejemplo, la imagen que está en la tapa es también como muy simbólica, eh, lo que significa, cómo acompaña acá. Hay una pregunta que ella se hace, que está ahí arriba en la ventana, en el momento en que huyó y está trabajando para una familia, ¿no? Cuidando a los niños. Esto de ella arriba, ellos abajo.
esta simbología del árbol, no, es muy bello. Y aparte de una pregunta que ella dice, ¿sabría cómo sus padres y su hermano desaparecieron entre las cenizas en el gueto de Varsovia? Y Es terrible, esta, bueno, es terrible. Para mí fue bastante terrible porque, sí, bueno, la sensibilidad es como que, uff, sí, trabajar con un sí, tema así y las imágenes que uno tiene que ver como para inspirarse también. Sí, bueno, y esto de que ella no puede decir quién es, ¿no es cierto? Y esta sensación también de soledad que se ve por ahí en ese, por eso lo hice de color azul, porque el azul en Occidente tiene eh, vamos a como, mostrarlo bien. sí, por acá tengo, Acá, nos remite a una situación melancólica, de tristeza, ¿no es cierto? sí, Entonces, un poco que elijo los colores también por un tema de sensibilidad y de simbología, ¿no es cierto? exacto. Eh, yo al principio a lo mejor voy poniendo todo lo que me hace sentir y luego trato de sacar lo que es superfluo para no, para concentrar la mirada en lo que quiero transmitir, digamos. Entonces, por lo general mis trabajos tienen pocos elementos y cada elemento tiene algo que decir y el énfasis está puesto tal vez en algunos colores que llamen la atención. Ese es básicamente mi trabajo. Acá hay En otra este imagen. momento, digamos, Sí, y con sí, esta es que con historia. este libro, claro, con esta historia Exacto. fundamentalmente, hay muchas, por eso digo que una cosa es quizás acompañar el texto con las imágenes, retratando un poco lo que el texto dice, pero es esto que te decía antes que me parece que cuenta mucho más y como vos decís, lo cuenta de una manera cálida, por ahí como vos decís usando los colores cálidos, de una forma tan cálida que no hace que sea tan terrible lo que se está viviendo, lo que está pasando en la historia de Elena, ¿no? Porque hay momentos, bueno, acá hay uno que es muy significativo, donde están, no sé si tenés ahí el original, que están todos en el gueto cantando, es en el momento donde ellos se encuentran, lo único que pueden hacer es cantar, ¿no? Y comunicarse. ¿Cómo surgió esto también, ¿no? Que es muy bello, esto de cómo se unen las voces y se forma el alimento, ¿no? El pan, que también el canto, ¿no? Claro, es que el texto te lleva totalmente. Yo, este fue, o sea, no tuve ninguna duda en esta imagen, porque es como que, bueno, está sacado de una fotografía del lugar específicamente, del gueto de Varsovia, que me facilitó Dani, y, y bueno, el texto te lleva a esto, ¿no? Esta gente que estaba en una situación en la que no tenía ni para comer, pero que eh, se unía en el canto y con la esperanza de un mundo mejor, digamos. No sé, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, sí. El canto le sabía pan, decía, dice el texto por ahí, y es por tal eso a cual, le mí se sabía me pan. ocurrió que la música lo hacía posible, digamos. Tal cual, tal cual. Acá hay otra también muy bella, seguimos con los tonos cálidos también, ¿no? Para reflejar ciertas Gracias. situaciones. Esa es terrible. Eh, es Es terrible. tremenda, que por ahí quizás pasa desapercibida, ¿no? Mirándola para un niño, quizás si no la miran en detalle, pero bueno, ahí están las personas sin rostro. Sí, Eh, esta es, y con la estrella, por supuesto, pero sin rostro, ¿no? sí. Esta es impresionante. Sin embargo, es tan, tan bella, es tan bella y terrible, terriblemente bella, podríamos decir. Sí, podríamos decir, podríamos decir. Podríamos decir, sí, A mí me conmovió, eh, por ejemplo, una de las finales es mortal, o sea, cuando a ella ver, quiere eh, compartir la torta con todos los chicos del gueto, lo que me acá costó está.
no, o sea, no llorar por todo el tiempo que estaba, porque fue terrible para mí llegar a esta imagen, no trabajar sobre ella, sino llegar a estar en la piel de Elena y Sí. de todos los chicos de ese momento, ¿no es cierto? Muy Y triste. acá, bueno, este es el final, bueno, ya Elena es grande, sobrevivió y todo, pero esta escena donde ella como vuelve otra vez, ¿no? A lo que era su infancia, a su lugar, y a lo que le hubiera gustado, ¿no? Hacer eh, realmente, ¿no? Si no hubiera pasado lo que pasó. Sí, Eh, totalmente. bueno, pero te aviso que es inevitable no llorar, ¿eh? Aviso a los que están ahí que no se van a salvar del llanto, pero bueno, el llanto también es reparador. Eh, es Sí, así, tiene que sí, haber sí. llanto. Es como una nube, ¿no? La nube, hasta que uno no llora, la nube sigue ahí. Exactamente, tal cual. Así que bueno, no es solo el texto, por eso te decía que las imágenes también. No, 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 Sí, no. Es de una belleza, bueno, y acá también está, que es muy pequeñita, pero también, ¿no? Con Elena y su familia, sí, la o sea, sombra, Elena sola con la sola, sombra de sola, su familia, porque Elena queda solita, solita. Sí, tal terrible. cual, no. Hay un trabajo acá increíble, maravilloso. Vamos a invitarla a Daniela, ¿te parece? Para que nos Perfecto. cuenten entre las dos. Esperá que la voy Dale. a buscar porque no sé por dónde anda. Ahí está. Así nos cuenta ella cómo surgió también esta historia, ¿no? Eh, ¿Vos ya habías trabajado con Daniela en otros textos? ¿Es la primera No, vez? no, nos conocimos con este trabajo. Hola, Hola, ¿cómo estás, Daniela? bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, acá estamos acá contando un poco el proceso y bueno, no sé, yo no puedo ser muy objetiva porque la verdad que las ilustraciones son una belleza, entonces hablo desde mi lugar, desde mi mirada, pero creo que es la mirada de muchos cuando lo ven también. Sí, sí, para mí, bueno, hola Clau, ¿Cómo estás, y Dani? aprovecho y te saludo, ¿cómo estás? Para mí fue, digamos, una especie de, conocía muchos libros de Clau, no solamente, digamos, la manera de pintar, o sea, de ilustrar también, sino que ella es autora integral, o sea, escribe. Entonces, en esa, en esa sensación que me transmitía, digamos, de un poco de la sensibilidad que ella maneja, me parecía que eso y digamos, este tipo de ilustraciones como que de alguna manera están despojadas, o sea, son despojadas y por otro lado están súper cargadas de sentido y de metáfora y de contenido, porque cada una de las imágenes tiene algo que solamente mirando la imagen vos podés leer también parte de la historia y mucho más, digamos, esa la que mostraban antes de la del comienzo de la guerra me parece que es solamente, digamos, Tal podemos cual, mirar esa imagen y estar analizando muchísimo tiempo lo que aparece ahí, esa metáfora también de estos pájaros aviones, esto de que justamente todo quedó así, tirado por el suelo y lo que hay que agarrar, o sea, como que complementa muchísimo lo que está, lo que aparece en el texto y permite, otra cosa que uno le pasa es, quizás primero conectás con la imagen, con lo que estás viendo, y bueno, entonces transmite muchísimo, lo mismo que, digamos, el trabajo que hay sobre Elena y todo lo que le va pasando, también cuando está mirando a su mamá que amasa, y esa mirada que tiene ella de vamos cómo a mira a la buscar. mamá, Sí, yo ahí decía, es como que hay tanto ahí de lo que significa la madre, eh, esa escena es, bueno, a mí me gustan, yo diría que todo me gusta y también me conmocionan muchas de las ilustraciones, pero esa escena y la forma en la que la está mirando a la mamá, ¿no? En esta cuestión del amasar, bueno, sí. y todos los significados que hay también ahí, Exacto, hablábamos, nada, es bueno, esto como que, de las margaritas, que yo me puse a buscar también de lo que significa el símbolo de la inocencia, de la pureza, sus trenzas que tienen que también que ver con el pan, este trenzado que hacían sí, también. eh, sí, Acá las por eso es margaritas salen de lo que está cocinando. se, sí. como que Sí, tomó sí, muchas las margaritas cosas, van
van ¿Será que apareciendo. Y hay también una cuestión muy ahí está digamos, Elena Grande, ¿no? Ya Elena destrenzada, como le digo yo, perdió sus claro. trenzas, perdió. Y en esto digamos, que gira todo el tiempo el relato en relación a la comida, digamos, al alimento Exacto, y a también qué otras cosas funcionan como alimento en esos momentos tan terribles, como recién hablábamos de la música, o sea, de compartir algo del orden de lo simbólico y de lo compartido, de la cultura, para atravesar momentos súper traumáticos. Y también, como decía Clau, o sea, ahí se ve mucho en cómo va pasando y que ella queda sola, es decir, queda sola, no solamente sola porque queda sobreentendido que pierde a su familia, sino que queda exacto. sola porque tiene que esconder su identidad durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso implica también una soledad, aparte del estar solo, digamos, o estar sola. Entonces, me parece que, bueno, sí, el trabajo con las imágenes, como ella contaba, o sea, un poco yo hice bastante trabajo de archivo porque me interesaba que funcionara también como Mm, que reflejara el momento, es decir, que se vieran las construcciones, la ropa y todo eso está retratado. sí, Y después, obviamente, bueno, para mí el trabajo con las imágenes es impresionante. acá mostramos también Es, esta que estaba mostrando antes Clau. Claro, por eso también está lleno como de metáforas, esa también, ahí cuando está la prima escondida, también habla del pan, ¿no? Eh, sí, dice, mi prima es un pan conmigo, sí, en el momento en que la describe. sí, por sí, el pan aparece permanentemente y como te contaba también se habla mucho de los soñadores del pan en este momento, ¿no? De la gente que pasó por esa situación donde realmente faltaba hasta el pan o tenían que comer un pedazo de pan por día. Esta cuestión de que lo veían en sueños, o sea, soñaban, y eso aparece muy presente en todo el tiempo Sí, en el relato, y bueno, y en las ilustraciones lo van mostrando, está presente todo el tiempo. Por un lado, bueno, en el amasado, cuando se habla de este pan, ¿no? Que se sí, comparte en el día viernes al sábado, pero también el amasado de la jalá, de este pan trenzado, se suele ser un momento donde se piden deseos, o sea, representa también algo como que tiene una magia en sí mismo, el amasado. Entonces, bueno, y el pan que faltaba, el pan con el que ella sueña, digamos, este pan o este alimento que ella después piensa que le hubiera gustado repartir con los niños que no tenían para comer en el gueto, digamos, esto que aparece sobre el final, bueno, son todos los momentos donde yo creo que esta es la cuestión que reaparece, sí, que está presente todo el tiempo en el libro. exacto, sí, sí, totalmente. Y para que Clau trabajara con estas imágenes, más allá de las investigaciones, ¿iban trabajando juntas viendo qué podían hacer o voló? Clau se dejó también No, llevar por... yo diría que fue una propuesta de ella, o sea, más allá, o sea, de trabajo suyo con el texto. Si hubo alguna conversación o modificación fue alguna pequeña cuestión, pero en realidad fue un trabajo de ella, de creación de las imágenes a partir del texto. Sí. Sí, Ahí totalmente. O Sí, por sea, eso compartimos en el inicio solo lo de la cuestión de quizás que esto que yo le transmitía, que me interesaba compartir con ella algunas imágenes históricas, porque también el sí, libro tiene elementos históricos. Pero después fue totalmente, un trabajo de creación de ella. sí, tuve exacto, una tal libertad cual. total en ese sentido, pero, o sea, fue fantástico tener toda esta investigación de fondo como para poder inspirarme bien, digamos, en el tema, ¿no? Eso fue primero una charla y ya después, cuando me puse a trabajar, tuve total libertad, así que sí. Buenísimo. Daniela, no tenemos a Becky Rubinstein acá, que es la autora del No, texto, pero contanos cómo nació esta historia, o sea, cómo se produjo este trabajo, ¿no? ¿A quién se le ocurrió de contar esta en realidad, historia? eh, este es un tema sobre el que Becky suele escribir y tiene muchos Sí, relatos, pero como así también tiene una enorme obra de poesía y de narrativa y de teatro para público infantil que no está relacionada con este tema.
este tema tiene mucho que ver con su propia vida, con sus intereses. Yo la conocía como autora, aunque es mexicana, pero bueno, conocía, tenía algún libro de ella, o sea, conocía su trabajo, y se me ocurrió, o sea, contactarla en un determinado momento para proponerles, no sabía si me iba a poder contactar, me costó un montón porque ella no tiene, o sea, no tiene redes sociales, entonces tuve que tratar de contactarme con una editorial de México que finalmente, bueno, tardé bastante y pude contactarme con ella y bueno, y conversamos y le propuse si no tenía ganas de hacer, bueno, hablando sobre todos estos temas, ella me dijo, bueno, que tenía por ahí algunas historias no convertidas en relato, hablamos un poco de la estructura y finalmente me envió este texto y me gustó muchísimo porque, digamos, era algo que tenía un nivel de metáfora muy grande para hablar de un tema terrible. Sí, Y aparte sí, sí. tenía la particularidad, que esto es algo que también conversé con varias personas, de que es la historia de una persona que sobrevivió, es decir, que pudo continuar su vida, rearmar su familia. La Elena de la historia es un personaje real que nació en el año 26 en Varsovia y murió en el año 95 en México. Entonces, ella, bueno, Becky la conoció y entonces a partir de las conversaciones con ella finalmente terminó reconstruyendo en este relato una cuestión un poco histórica, un poco biográfica, un poco narrativa, y ella dice que aparece ahí lo testimonial, en el momento de mezclar como un poco la ficción con los datos históricos, aparece un relato testimonial, que es interesante porque permite, digamos, la idea del libro que yo tenía, que bueno, resultó también porque se dio como toda esa combinación mágica de un texto súper metafórico sobre un tema interesante, pero que también se puede trasladar a muchas situaciones difíciles de niños y niñas, y las ilustraciones, que bueno, para mí, yo me quedé, o sea, maravillada, y cuando las vi finalmente impresas y en el libro, cada vez van tomando como una dimensión mayor, porque no es lo Sí. mismo tampoco ver un archivo en el monitor de la computadora que ver el libro impreso, con las ilustraciones y leerlo y tener como esa experiencia cuando uno abre un libro y bueno, y todo lo que va pasando en esa cuestión de imagen, palabra, palabra, imagen. Bueno, uno a veces mira primero la imagen y después lee, a veces lee y después mira la imagen, a veces, esos son cuestiones que son muy personales de cómo cada uno y cada una lee. Pero bueno, volviendo digamos, al comienzo de la historia, fue producto de una conversación con Becky, de una propuesta mía de que me encantaría publicar un texto de ella, porque yo sabía que ella había trabajado mucho sobre estos temas, y bueno, y así resultó. Lo que sí hicimos con ella fue un trabajo de cierto pulido del texto, porque tenía muchos mexicanismos, digamos. Quedaron algunas palabras, pero había muchísimas palabras que, bueno, juntas fuimos viendo cómo se hacía como esa revisión para que se entendieran. Y por otro lado, el glosario que también lo armó ella, que lo fuimos viendo, digamos, tiene obviamente una instancia de revisión, pero bueno, me gustó mucho en un primer punto la historia que me proponía, por todos estos elementos que tenía. Y cada vez que la iba leyendo, encontraba que había, o sea, le encontraba más profundidad, Sí. y un montón de cuestiones que me interesaban para este tipo de libro, para esta colección, para esta cuestión de poder pensar diferentes momentos históricos, experiencias de infancia difíciles, porque a veces, digamos, la vida es difícil, pero bueno, pensar en esta experiencia de esta niña. Y bueno, y tampoco reducirlo a ese momento de la Segunda Guerra Mundial, más allá de que se puede trabajar con la óptica de ese momento, pero sí pensarlo también, como decíamos la otra vez, que conversábamos, bueno, que hay niños y niñas en situaciones de guerra actualmente, que hay Exacto, niños y sí. niñas refugiados actualmente, que tienen que pasar por esta misma situación que Clau recién describía, de tener que irse de un día para el otro, de dejar los lugares donde viven, de la sensación de soledad. Hay muchas cuestiones y también de Sí. esto de la resiliencia, como decíamos, ¿no? De lo que va mostrando el transcurso de la vida de Elena, finalmente. Sí, Bueno, un poco vino estamos. por ese lado.
Estábamos, bueno, el otro día cuando conversábamos esto de que, bueno, el texto, como vos decías, tiene como muchas capas, ¿no? Como para ir descubriendo cada vez más cosas. Ya el título te invita, el título es bellísimo, tiene ya toda una poesía en el título y la imagen que eligieron también. O sea, ya la tapa y el título invitan muchísimo también a querer meterse, como si fuera un pastel, a querer ya saborear qué pasa ahí dentro, más allá de la historia, pero está contada de una forma tan poética que yo, bueno, esto que hablamos el otro día, ¿podemos dárselo a un niño más pequeño? Sí, ¿por qué no? Podemos contarlo porque no hace falta que le leamos textualmente las palabras por palabras, lo podemos ir acomodando, le podemos ir contando las imágenes y contando de a poco lo que va pasando, y de acuerdo a que vaya creciendo, va creciendo también su interés por saber más, y como tiene tantas capas para descubrir el libro, ¿no? El texto, su historia, o sea, da para que lo siga interpelando mucho más todavía. Así que por eso también tiene esa belleza todo en conjunto. Eh, Nosotros habíamos visto esto de, quería que nos explicaras un poco esto de Casas con Palabras, que es la colección a la cual pertenece este libro, y por qué lo pusiste acá y cuál es otro libro tenés acá, pues cuál es el motivo por el cual hiciste esta colección. Yo me tengo que despedir. Eh, Ay, Les- sí, Clau, Clau, Muchas gracias me por gracias. la encantaría invitación. tenerte después en algún otro encuentro para que nos cuentes también de tus otros trabajos, ¿eh? Porque son Perfecto. hermosos. Muchas gracias. Gracias a las dos No, por favor, Gracias, muchísimas Clau. y gracias. a todos los que están pasando. Que siga todo lindo. Un beso. Ahí le estamos, Chau, chau. seguimos con tu trabajo también. Bueno, te cuento un poco, o sea, Sí, esta colección empezó, esta colección Casas con Palabras, la idea era justamente pensar en el sentido de la palabra dentro de las casas, ¿no? En el sentido de la circulación de la palabra en las familias, sea cual sea la familia en la que uno viva, la transmisión, o sea, me interesaba mucho poner el eje en, por un lado, la memoria y en la transmisión de, digamos, de los relatos entre padres, madres, abuelos, abuelas, niños y niñas, ¿no? En toda esa cadena que se arma. Y el primero de los libros de la colección tiene, o sea, tiene 2 libros publicados y uno en proceso que se va a publicar al final de este año. Los 3 casos tienen como alguna relación entre sí y están en la colección por, bueno, como decía, está como muy centrada en la transmisión, pero también en la posibilidad de hablar como del pasado, del presente, del futuro, digamos, de distintos espacios y de distintos tiempos, ¿no? Pensando que las familias también van cambiando de lugares y de situaciones a lo largo de los años y de las décadas. El primero de los libros, o sea, para decir muy brevemente, después pues solamente para ubicar esto de la sí, colección, es un libro que escribí yo en realidad, o sea, de mi autoría y que fue escrito a partir de recuerdos de la infancia de mi madre, o sea que tiene también una parte ficcional y una parte de recuerdos reales escuchados, con los cuales construí esta historia de una abuela que está compartiendo con sus nietas cómo era su vida en la infancia. Y entonces, tanto esa conversación, que es un cuento, digamos, que ocurre en el presente, pero permanentemente va al pasado, vuelve al presente, en esa mezcla, eh, también para la ilustración, Flor Rodríguez Actis, que es la ilustradora de ese libro, que se llama Semillas de Zanahoria, sí. trabajó con fotos en blanco y negro de la época, fotos originales relacionadas con esta historia en particular, mezclados con ilustración en colores, como para dar también esa sensación. Y en el caso de este libro Si Polonia fuera un pastel, también aparece esta cuestión, porque aparece todo el gran transcurso de la vida de Elena, desde su infancia en ese lugar, después cómo ella, qué es lo que le sucedió esa experiencia en la infancia, cómo eso está reconstruido en un relato, y después cómo continúa su vida, con lo cual también están como estas dimensiones del tiempo y el espacio dentro del relato, ¿no? Bueno, y dejo un poco el suspenso para el tercero de Sí, los libros,
que tiene que Sí, ver sí, con la sí. experiencia de un niño bueno, en dos casas, en dos países distintos. Pero bueno, eso es un poco la línea que se comparte en esta, digamos, que le dio como el punto de partida a la colección, o sea, es una colección de narrativa para niños quizás desde, sé, 4 o 5 años, pero que apela un poco a la lectura compartida, porque recién cuando vos hablabas de las Exacto, capas de sí, sí, lectura y sí, esto de sí, poder, es verdad, uno lo puede leer y no leer todo, leer algunas partes, mostrar las imágenes, contar un poco la totalmente. historia. Me parece que eso es lo valioso también de esto de casas con palabras, significa también como una especie de invitación a la lectura en familia, ¿no? A compartir la lectura en Totalmente. familia. Sí, 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 sí. Por eso te digo que te permite, más allá si sabes leer, te invita a mirar, incluso a descubrir y a preguntar, a ver qué está pasando ahí en ese lugar. Hay un prólogo que escribió Silvia Chemen. ¿Nos querés contar quién es? Sí, Y que nos querés leer un poquito de ese prólogo, porque la verdad que dale. es muy Bueno, grueso también. Silvina también escribió un poco sobre estos temas relacionados con sobrevivientes del Holocausto, trabaja en el ámbito de la educación, y a mí me parecía la persona, o sea, pensé en ella por la experiencia de lo que ella había Mm, trabajado, digamos, pensando que le iba a interesar mucho la historia, la propuesta, y para que escribiera una invitación a la lectura. En esta propuesta que le hice, lo que yo tenía ganas también era un texto que acercara, es decir, que tratara de encontrar los elementos que había en esta historia de Elena, pero no solamente circunscribirlos a, bueno, la historia de esta niña judía en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que le sucede, sino también mm. poder conectarlo con, digamos, una cuestión más general de la experiencia de los niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, ella dice, leo algunos fragmentitos, creo que Dale. algo leíste vos. Hay historias felices y hay historias tristes. Lo importante es que haya historias para contar. Hoy van a leer la historia de Elena, una nena que vivió durante una guerra horrible. A veces algunos creen ser más importantes cuando se hacen dueños de otras personas. Así le pasó a Elena, a su familia, a millones de familias, las echaron de sus casas, de sus escuelas, de sus trabajos y los metieron a vivir juntos, sin comida ni remedios, en un lugar cerrado que se llamaba gueto. Bueno, Elena vivía en Varsovia, una ciudad hermosa de Polonia. Eh, bueno, hay cosas que nadie nos puede quitar por más odio que haya a nuestro alrededor. Por ejemplo, la imaginación, las ganas de salir adelante cueste lo que cueste, la creatividad para inventar mundos lindos cuando el de afuera se ve tan pero tan feo. Así, Elena nos cuenta que en el gueto de Varsovia, en donde casi no había nada para comer, en Shabbat, o sea, en la fiesta del sábado, el día sábado, se escuchaba que la gente cantaba y que esos cantos tenían gusto a pan. Qué lindo, ¿no? Los de afuera les quitaban la comida, pero nadie puede quitarnos la música que llevamos dentro, que la música que llevamos dentro, y eso nos hace tan bien al alma cuando estamos tristes. Eh, Elena fue una niña durante la guerra y lo que nos cuenta podría ser la historia de muchos otros niños y niñas que vivieron situaciones muy difíciles. A veces los ruidos de las bombas y de los aviones no permitieron escuchar sus voces, pero ella nos cuenta en voz alta cómo se salvó del final más triste, cómo pudo sobrevivir, pudo crecer, aprender, enamorarse y continuar soñando. ¿Y por qué tenemos que seguir leyendo historias que cuentan cosas tristes? Porque nos ayudan a ser más fuertes, a saber que cuando sucede algo muy malo afuera, debemos buscar en lo lindo y lo fuerte que tenemos dentro, y porque siempre es bueno decir en voz alta lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que imaginamos. Las palabras en las historias pareciera que tuvieran alas, que vuelan hasta los ojos de todos los que las leemos. Bueno, y dice, le agradezco a Elena el haberme regalado sus palabras, ahora también son mías y espero que pronto sean de cada uno de ustedes. Que me parece también interesante esto que ella dice de que los ruidos de las bombas y los aviones no permitieron escuchar sus voces, pero ahora tenemos esta historia que cuenta en voz alta qué es lo que pasó, bueno, esto, qué es lo que sintió, digamos, ¿no? Se cuenta a través de la palabra y se cuenta obviamente a través de la imagen. Así que eso es un poco la invitación que hace ella a la lectura del libro. Bueno, y estábamos viendo que también lo que invitaba mucho a escuchar la voz de Elena está contada, que yo no te había preguntado la otra vez, si estaba puesto
así a propósito de alguna forma, está contado en presente. A Elena le gusta, a Elena le encanta, a Elena le gusta jugar a esto, es muy amiga. La invitación, digamos, que también está buena para que los chicos, de alguna forma, viste que es muy difícil a veces imaginarse lo que sucedió muchos años atrás, ¿no? Te pasa cuando enseñás historia en la escuela que no se ubican en el tiempo ellos, para ellos es algo que al cual no pertenecen, pero la historia de Elena está contada en presente, como si fuera pasando, y te invita a ver como fotografías en el momento de lo que le va sucediendo momento a momento. Entonces hace que haya una Sí. cercanía también para que los Sí, chicos yo la creo que puedan leer. ese recurso de la escritora, digamos, de Becky, lleva justamente a que haya un acercamiento con esa situación y Sí, todo lo que va ocurriendo, a pesar de que uno sabe que está contando algo que sucedió hace mucho tiempo. Pero bueno, exactamente. es un recurso interesante porque, Mm. sí, porque nos ubicamos ahí y es como que nos acercamos de pronto mucho, ¿no? A la historia. Como cuando dicen en la Sí, casa y en la escuela, Elena la llaman Ela, y entonces ahí va, y todo lo que va contando. Sí, sí, va contando acá, sí, bueno, además cuenta la historia del rey Casimiro adentro también de la historia de Elena, pero bueno, ves, le encanta la escuela, le encantan los números, Elena es muy buena en los deportes, le encantan las medias de seda, son elegantes como para una princesa, me encanta la intervención de Becky o el narrador que usa, ¿no? Pero cuando están acá en el mapa, en sí. esta parte eh, donde vos leíste justo que en la casa y en la escuela la llaman Ela. Y después dice, ay, perdón, 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 por la emoción de escribir una historia, la de Elena, me tiembla el lápiz y escribo con varias zetas. Sí. Qué difícil escribir en polaco, una lengua eslava parecida al ruso y al ucraniano. Esta intervención del narrador también es maravillosa, cómo se Sí, disculpa sí, de sí, lo que va a contar, ¿no? sí, De lo sí, que viene. sí, también sí, empieza a cargar también la situación de mucha emoción porque es como que uno dice, bueno, al que está contando esta historia le tiembla el lápiz con el que está escribiendo. Sí, Totalmente, no, no, por eso hay como tantas cosas para descubrir. Eh, bueno, yo me marqué un montón, eh, pero me encantaría que leas esta, yo te quiero acompañar con la imagen, porque dijimos que también íbamos a mostrar como algunos pedacitos, esta que dijo que Clau, para ella se le hizo tan evidente para sí, espera que imaginarla, que es una belleza, como para compartir algunos pedacitos de esta Claro, historia. esa imagen es la que acompaña una parte que también vuelve un poco a lo histórico, ¿no? Porque dice, así como la Exacto. parte del rey Casimiro, no está tanto en la historia, sino que ya es como que terminó de contar la historia de Elena y habla un poco del De lo gueto. que, Entonces dice, hoy se sabe que en el gueto de Varsovia, que quedó convertido en cenizas, hubo héroes. Uno de ellos fue Meir Davidovich. Tenía 9 años cuando ocurrió el levantamiento del gueto de Varsovia. Ayudó a fabricar granadas para defenderse de los nazis. Se sabe que Mordejai Anilevich organizó una revuelta. Se sabe que, bueno, el sábado los habitantes del gueto celebraban el día de descanso con cantos. Había que olvidar lo malo y recordar lo bueno, aunque no hubiera jalá en la mesa. El canto les sabía a pan. Bueno, y esta imagen que decíamos sí, que representa un poco cómo estaban unidos, digamos, a través de la música. exactamente, y ese momento, ¿no? Bueno, y acá también te invita a abrir otra capa más, ¿no? De ver quiénes fueron los personajes, ¿no? Esas Claro, personas, que esos héroes que intervinieron, ¿no? Que los nombra, como el pasar, pero también que te abre la puerta para seguir investigando, para seguir viendo a ver qué hay más allá de toda esta historia de Elena, que es la de cualquier Elena, como dice al principio. Eso es claro, maravilloso porque como también. decíamos, además de digamos, de la cuestión ficcional de esta historia que va recorriendo, tanto o sea, también hay una especie de recorrido por la historia de Polonia, ¿no? Desde Exacto. el comienzo, cuando habla de la división política de Polonia, que distintos países la querían comer y querían como agarrar partes,
Ahí hasta está. cuando va mucho más atrás y habla del rey Casimiro y de qué pasó durante la Exacto. época del rey Casimiro, y después cuando habla de qué pasó posteriormente a, bueno, al levantamiento. Entonces, creo que todo eso es como que funciona de anclaje histórico de toda esta historia en la que está bueno porque creo que combina una historia de una persona individual, o sea, algo profundamente subjetivo, porque se habla de las emociones de Elena, Sí. de lo que le pasaba, de la cuestión más particular de su familia, de qué significa que de un día para el otro empieza una guerra y hay que dejar la casa o hay que hacer la valija para irse, con los datos históricos. Entonces ahí también está bueno ver esta cuestión como individual y social de la historia de un país, de la historia de una guerra. Me parece que esos dos niveles están ahí todo el tiempo combinados y bueno, y da para profundizar mucho más y además está trabajado, como decíamos, desde la ilustración porque Clau trabajó en base a imágenes históricas para ver cómo eran los edificios, cómo Exacto. era la ropa de las personas. Entonces, bueno, ahí desde distintos puntos de vista esta cuestión de la historia va apareciendo, se va retomando, porque todo el tiempo también se remite a que, digamos, se refiere a que es una historia, está basado este libro, este cuento, Sí, en una historia de una persona que existió realmente. tal Sí, cual. Bueno, pero lo cuenta de una forma, esto de que vos decías de abandonar las casas, eh, podía haberlo ilustrado todos corriendo, no sé, uno se imagina, porque uno se imagina una situación terrible de huida, y sin embargo ya está, con esta imagen lo dice todo. Ya está, no necesitó agregar nada más. Esa sutileza claro. de... No, es interesante porque es como todo lo que queda y los objetos que quedan en el lugar y las personas no están, las personas se Exacto. fueron. Exacto, tal cual. La ventana abierta, bueno, por la que entran también, ¿no? Esta ventana que se ve, a ver si se ve por ahí, que entran estos aviones, pájaros, ¿no? En cada una de las casas. No, es de una belleza, Daniela, no sé, da para leerlo, hay que leer. Te juro que lo leí, lo volví a leer, cada vez encuentro más cosas que me gustan, que voy descubriendo. Eh, bueno, acá hay que avisarles también, también están algunas ciertos, el vocabulario también, hay aclaración de algunas palabras, que está bueno tenerlas para saberlas, Sí, el hay un significado pequeño glosario que también, bueno, que nos pareció que era acompaña. mejor incorporarlo a lo largo del texto y no al final porque hace más fácil si uno de Perfecto, pronto tiene una duda sobre una palabra y está como en un tamaño más pequeño en la misma base de la página. exactamente, tal cual. Mira, ¿nos querés leer este? Mira, el de la panadería, que es una El que, belleza, sí, a ver, a del ver. hambre, ¿no? Esto que hablábamos antes del Sí, alimento esta todo el cuestión sí que tiempo. decíamos del hambre que está presente, que es como algo que está presente a lo largo de todo el libro. Bueno, dice, a Elena le encantan las medias de seda, son elegantes como para una princesa. Su mamá le dice, si apenas tenemos para comer, pero Elena sueña con medias de seda y pan recién salido del horno, mucho pan. Las papas cada vez son menos en la mesa. Hay que cortar las papas en pedacitos, un pedazo para los niños y para los padres si alcanza. Eso pasa en la guerra. Cuando Elena pasa por una panadería, su hambre crece y crece hasta las nubes. Imagina que al pan le salen alas y que llega volando directo a la panera. Hermoso. Es una belleza. Bueno, la verdad que yo lo seguiría leyendo más todavía. Está la parte del rey Casimiro, que también está muy interesante también, que esto histórico que vos contabas. Eh, yo creo que hay que invitarlos a todos a que lean, porque no Mm, pueden dejar de leerlo, para grandes y para chicos. Esto también de que tiene que hablar Daniela de llegar a las escuelas, ¿sí? Porque más allá de que habla de un tema en particular, se puede dar en cualquier contexto, ¿sí? Porque el hambre, la guerra, la pobreza, las diferentes infancias por las que pasa cada niño, ¿no? En cada contexto histórico, a hoy, ayer,
y mañana, ¿no? Me parece que es algo que tiene que estar en las escuelas, ¿sí? Que tiene que estar en las escuelas para que se pueda ver, ¿no? Esta mirada. Ahí lo vamos a mostrar porque la verdad que es precioso. Yo no sé si hay alguno de los que están ahí que nos quieren hacer alguna pregunta, si le quieren hacer alguna pregunta a Daniela. Nosotros queríamos hacer hoy más que nada un recorrido más literario, ¿no? Sobre cómo se fue haciendo esta historia, cómo surgió, y compartí con ustedes algunos de los pequeños textos que acompañan las imágenes, que también son una belleza. Ahí dicen, Claro, bueno, y muchas aparte gracias por también leerlo. estuvo bueno leer algunas partes, algunos fragmentos, Sí, porque es como que la historia consta de 24 fragmentos, digamos, a modo de mini capítulos que van después resultando en la historia general, pero bueno, está bueno y aparte de haber podido conversar con Claudia para que cuente un poco el proceso de las imágenes, también es importante porque hace mucho al libro, que para mí, bueno, era muy importante que fuera un libro ilustrado sobre este tema y ilustrado exactamente. también de esa manera, ¿no? No como solamente como una, digamos, una ilustración que dice lo mismo que está diciendo el texto, sino que tiene un montón de nuevos sentidos, que tiene una elaboración, que cada una de las ilustraciones es como que aporta y es una obra en sí misma, que permite la interpretación. Por eso también creo que la otra vez hablábamos de que la lectura a través de las imágenes que se puede hacer con Sí, los chicos, con niños y niñas, es interesante, no tan chiquitos, ¿no? Pero eh, claro, ahí te ahí dice dice en en un el libro libro algo. algo. Tiene como esta cuestión que creo que aporta muchísimo y nuevos sentidos estas imágenes a la lectura. Entonces se pueden leer en sí mismas, digamos, ¿no? Independientemente de las palabras. Después, bueno, está Exacto. esa unión, esa sinergia, pero bueno, eso me parece muy importante destacarlo porque es algo muy propio. De hecho, sí, y la decisión de que la tapa contenga esta imagen, de los elementos que se representan en la tapa, el título también, ¿no? Totalmente. Sí, Este por eso, juego con... Sí, no, no, que abre precisamente, el juego abre la puerta, ¿no? Como para seguir, por eso te digo, no es algo que cierra en la historia de Elena, sino que abre mucho no, más. no, sí, 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 sí. Eso es, te deja con, me parece que Creo con que la todo el tiempo, sensación, sí, todo el sí, tiempo va como de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, porque cuando empieza dice que hay una Elena y otra Elena y otra Elena y otra Elena, que todas cayeron en distintos lugares del continente norte, del cono norte, del cono sur. sí, eh, y entonces, a pesar de que va a contar la historia de Elena, está hablando de algo que podría ser la historia de muchas otras Helenas. exacto. Entonces va de eso, ¿no? De como de lo que se puede repetir en muchas historias, a lo particular de su historia, de lo subjetivo a lo histórico de la historia de Exacto, Polonia. Parece que ese juego todo el tiempo, de hacer todo el foco, digamos, tiempo, abrir, cerrar, está exacto. permanentemente en el libro y es muy interesante cómo lo Tal trabaja la cual, y te autora. permite apartarte un poco por momentos en que la historia es como que te lleva, viste, a no a una angustia, pero sí a una sensibilidad, eh, no sé, tan especial que decís, bueno, cuando va pasando y se va corriendo por un lado, es como que haces un pequeño respiro y continúas. Respiro y Sí, continúas, te permite esto, ¿no? También abrirte de algo por momentos para que te llegue y no te absorba también, porque es una historia tan bellamente contada que también permite eso, que no te absorba y no te deje con una sensación de tristeza absoluta, sino al contrario, te deja con una sensación de esperanza, de resiliencia, como decías, de que te abre la sí, puerta para poder conocer más cosas sobre las historias, que los chicos le permite abrir la puerta para ver otras infancias como fueron, ¿no? sí, Entonces, sí, tal es cual. Yo creo eso, que eso es un acierto también del tratamiento del tema, porque obviamente un tema se puede tratar literariamente de maneras muy distintas, pero la manera sí, en la que la trata y la manera de escribirlo,
a través de mucha metáfora y de esta cuestión que decíamos de ir cambiando los planos, ¿no? De lo general, lo particular, lo histórico, lo individual, lo subjetivo, bueno, todo eso, me parece que trabaja mucho la metáfora hasta a lo largo de todo el libro, y es una historia que finalmente tiene, digamos, no podríamos hablar de final feliz porque eso es una cosa muy extraña, y aparte, en el caso de la historia de Elena, lo que sucede es que ella pierde a su familia, pero ella sobrevive y puede después rearmarse y armar su propia familia, con lo cual no es que hay una historia, no es que hay un final feliz totalmente, porque ella pierde a su familia en esa situación de la guerra. Pero de todas maneras, la historia de ella, la historia que se cuenta, es una historia que ella logra sobrevivir y rearmar su vida en otro país, tener sus propios hijos y nietos, bueno. Entonces me parece que eso también es interesante porque es contar una historia que es una historia que tiene un desenlace, digamos, no tan dramático. Exactamente, Entonces, bueno, tal cual. Tal cual. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Ahí te dice bueno, hermoso encuentro, un libro conmovedor, hermoso libro, felicidades. gracias a todos y todas por Bueno, estar ahí. ¿dónde lo Gracias, podemos Sandra, por... no, por favor, ¿dónde lo podemos adquirir? A ver, eso también es importante para saber dónde lo Eh, podemos encontrar. bueno, si alguien tiene ganas de adquirirlo, nos puede escribir, o bueno, nos puede escribir para que podamos orientarlo respecto de por ahí en qué librería conseguirlo. Así Bien, que sí, nos pueden escribir a nuestra cuenta o a nuestro mail. perfecto. Y bueno, y está en algunas librerías también, bueno, y va a ir llegando a distintas librerías del país. Así que bueno, gracias Sandra, porque también No, por es favor. importante para nosotros o sea, que hayas reparado en el libro, que hayas tenido ganas de que lo podamos trabajar, hablar. La verdad que está bueno porque se le da un espacio que que los libros también necesitan, ¿no? Detenerse, observarlo, leerlo, digamos, dedicarle un tiempo, que es algo que se necesita cuando uno está hablando de lectura, de literatura, Exacto. de poder como analizar el detalle de las imágenes, mostrarlo. Así que eso yo lo valoro muchísimo y te agradezco por el tiempo dedicado, por tu lectura, porque haces una lectura súper atenta y detallada, así que bueno, eso es súper valioso, Bueno, no, muy muchas lindo gracias. Para mí es de un compartir. placer, es un placer. Así que, y tener, atesorar esta historia más todavía, ¿no? No, yo estoy así, con Elena así abrazada. Ahora que es tiempo de abrazos, estoy con Elena abrazada Sí. todo el tiempo. Bueno, Daniela, muchísimas Bueno, gracias a Clau, a las que nos pudieron acompañar, después lo vamos a subir para que lo puedan ver y que lo disfruten, por favor, búsquenlo, eh, porque es una belleza para tener. La verdad, Daniela, el trabajo que estás haciendo con la editorial, con esta colección que estás sacando, bueno, con todo el trabajo que haces con los otros, con los libros canción también, es maravilloso eso, Dani, y eso tiene que llegar, como te dije, a las escuelas, hay que hacer fuerza para que eso también llegue a las escuelas. Así que vamos a bueno, ver a quién pedimos. A ojalá ver que vaya si, llegando a donde tenga que llegar, pero bueno, sí, nada, a todos, agradezco muchísimo, estoy hay que contenta con lo difundir. que estamos haciendo, sí, y con estas ayuda, digamos, para la difusión de los libros. Y gracias a Tal todos los que cual. están comentando, ahí veo a Ana, Hojas que Cantan, bueno, fueron pasando, yo no vi los comentarios, pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Ahí está. Ahí dice, bueno, gracias. Ahí a nada, dragones. Besita, Ana. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, nos seguimos encontrando seguramente para seguir difundiendo lo que más nos gusta, ¿no? Las Sí. palabras Gracias, y las Sandra. infancias. No, por favor. Nos vemos. Muchas Hasta gracias. pronto a todos. Nos vemos.